Libro Sónico presenta. Imagina un reloj invisible colgado sobre tu pecho. No marca la hora que ves en la calle, ni la que brilla en tu celular. Late con tu propio pulso. Avanza con cada respiración. Cada segundo es un recordatorio brutal y hermoso de que la vida se escapa. Nos convencemos de que la muerte es un asunto lejano, un rumor de periódico, una estadística que le pertenece a otros. Pero no, está aquí, sigilosa, acompañándote incluso cuando sonríes o cuando bostezas. No debería ser un castigo, sino una invitación, porque si un día todo se apaga, entonces cada instante importa. No hay ensayo general ni tiempo extra. Solo este escenario, solo esta función. Te vas a morir, y justo por eso, cada día es una oportunidad de vivir con propósito. Nadie despierta diciendo, hoy podría ser el último. El cuerpo se despereza, la ciudad enciende sus motores, el cosmos sigue expandiéndose, y nosotros fingimos tener tiempo infinito. Pero el tiempo no se guarda en un cajón, fluye como agua imposible de retener. Este viaje sonoro no viene a regalarte frases cómodas ni fórmulas de calendario. Viene a recordarte que el presente es lo único que nunca miente. Caminaremos entre calles húmedas, cuerpos cansados y cielos abiertos para descubrir qué significa elegir con intención antes de que el reloj interno se detenga. No corras ahora. Escucha. En cada pausa se esconde una posibilidad. El propósito nace cuando aceptas que lo eterno es imposible, y aún así decides vivir. Recuerdo una mañana gris, con el tráfico detenido y la bocina de un auto sonando como un corazón desbocado. Atrapado entre autos, pensé que esa ciudad era un espejo de mi propia ansiedad. Me descubrí pensando que me aterra morir sin haber dicho lo que importa. No se trata de vivir mucho, sino de vivir de frente. A veces creemos que el propósito llegará con grandes proyectos, con hazañas visibles, pero quizá esté en lo mínimo, en la forma en que miras al desconocido que cruza contigo la calle, en lo que haces mientras esperas que la luz cambie de rojo a verde. Ese instante, aunque parezca trivial, puede contener todo tu legado. Tal vez alguien recuerde ese gesto como una chispa que iluminó un día entero. ¿Y si esa chispa fuera lo único que quedara de ti, no valdría la pena? ¡Qué dramático! Hablas del semáforo como si fuera un oráculo griego. Lo digo sonriendo, porque sé que a veces necesitamos exagerar para escuchar lo obvio. Tú también lo haces. Conviertes una cita aplazada en tragedia o un examen fallado en catástrofe universal. La muerte nos da perspectiva, pero también se presta para ironías. ¿No es curioso que temamos morir cuando tantas veces vivimos como si ya lo estuviéramos, apagados? Es como tener un piano en casa y nunca tocarlo, dejarlo cubrirse de polvo. Si al menos usáramos esa conciencia como excusa para encendernos, para desafinar, para reír en voz alta, la vida sería otra. Morir no da tanta risa, pero seguir vivo sin vivir, eso sí que es un chiste cruel. Un café humeante en la madrugada puede ser más revelador que cualquier tratado de filosofía. La taza quema apenas los dedos, el vapor empaña la ventana, y el cuerpo tiembla como si recordara que no es eterno. Afuera la ciudad bosteza, adentro la soledad se hace nítida. La vida no necesita adornos excesivos, necesita presencia. Ese es el primer acto de rebeldía frente a la muerte. No llenar el día de ruido, sino darle densidad al silencio. No correr por correr, sino caminar sabiendo hacia dónde. Piensa en tu respiración, es lo más cotidiano, y sin embargo, si faltara un instante, todo acabaría. Entonces, ¿por qué despreciar lo sencillo? El sorbo lento, la palabra honesta, el abrazo que no pospones, el mensaje que envías hoy. Todo eso construye propósito. La muerte acecha, sí, pero mientras tanto el café todavía humea y tú puedes elegir. Hoy te propongo un ejercicio sencillo.
Antes de que termine este día, detente frente a un espejo, no para juzgarte ni para buscar imperfecciones, sino para recordarte que eres finito. Mírate a los ojos durante un minuto entero. Sentirás incomodidad, incluso un ligero temblor en la voz interna que te dice que no tienes tiempo para esas rarezas. Hazlo igual. Esa incomodidad es la muerte hablándote suavemente. Estás aquí, pero no siempre lo estarás. Y en lugar de huir, permanece. Descubre cómo tu respiración cambia, cómo tus hombros se tensan y luego ceden. El microdesafío no es soportar el espejo, sino aceptar la vulnerabilidad que ves reflejada. Si logras sostenerte un minuto en tu propia mirada, empezarás a comprender que el propósito no se inventa en discursos, sino en el coraje de no apartar la vista de lo inevitable. La ciudad bajo la lluvia se convierte en un mapa distinto. Cada charco es un fragmento de cielo caído, cada paso un eco de tambor. Los paraguas chocan entre sí como si fueran escudos, y por un momento me pregunto si toda esta coreografía absurda no es en realidad un ensayo general de despedidas. El agua es paciente, nos empapa, nos iguala, nos desnuda de pretensiones. Reconozco que me sorprende cómo un fenómeno tan común puede recordarnos que no controlamos nada. La lluvia cae sin pedir permiso, como la muerte misma. Y sin embargo, dentro de su golpe constante, hay una forma de ternura. Nos obliga a compartir techos improvisados, a correr juntos, a reír cuando el viento nos desarma. Quizá vivir con propósito también sea aceptar esa vulnerabilidad compartida, encontrar compañía en lo inevitable. La lluvia nos recuerda que estamos solos, pero nunca del todo. En la penumbra de una estación de metro abandonada, el silencio pesa más que el concreto. Las paredes grafiteadas parecen huesos tatuados y los rieles oxidados guardan ecos de un movimiento que ya no volverá. Me duele aceptar que, como esas vías, a veces uno siente que su propósito se oxidó, que ya no conduce a ningún lugar. Pero incluso ahí, en la quietud más árida, queda una posibilidad, la memoria. Cada paso que diste, cada palabra que dijiste, aún vibra en quienes te escucharon. El propósito no es una línea recta que lleva siempre hacia adelante. A veces es una cicatriz que recuerda que estuviste vivo. Y como en esa estación, lo importante no es que siga llegando un tren puntual, sino que el espacio conserve huellas de lo que fue. La muerte vendrá, sí, pero mientras tanto, la pregunta es, ¿qué huella dejas en el concreto del mundo? ¿Te has dado cuenta de que el cosmos es el mayor recordatorio de nuestra pequeñez? Millones de galaxias, estrellas que nacen y mueren cada segundo, agujeros negros devorando luz, y nosotros aquí preocupados por un correo sin respuesta. A mí me parece cómico. Miras al cielo nocturno y de pronto descubres que tus dramas son minúsculos, que incluso tu muerte será una nota breve en el pentagrama del universo. Y sin embargo, no es triste, es liberador, porque si todo es tan inmenso, significa que estás libre de la obligación de cargar con el mundo. Tu propósito no es salvar galaxias, sino dar sentido a tu esquina de polvo estelar. La visión cambia cuando entiendes que eres un parpadeo cósmico, pero un parpadeo capaz de encender algo en otros. La respiración entrecortada de un corredor nocturno me recordó una verdad simple. El cuerpo no miente. Puedes engañar a la mente con excusas, a la ciudad con máscaras, incluso al cosmos con rezos, pero no al cuerpo. Cada latido apresurado es un recordatorio de que tienes límites, y aceptar esos límites no es derrota, es brújula. Vivir con propósito no significa acumular victorias, sino escuchar lo que el cuerpo susurra. Cuándo detenerte, cuándo entregarte, cuándo soltar. La muerte es el último límite, el más absoluto, pero antes de ella hay cientos de avisos cotidianos que ignoramos. Ese dolor en la espalda, ese pulso acelerado,
esa voz interior que pide un respiro. Si de verdad quieres vivir con sentido, empieza aquí. Honra tu cuerpo como el primer y último territorio donde habitarás. Todo lo demás es transitorio, incluso las estrellas. En una biblioteca silenciosa descubrí que los libros respiran distinto cuando nadie los abre. El polvo en los estantes parecía ceniza de voces apagadas, y sin embargo, al rozar una página, sentí un pulso. Me doy cuenta de que cada palabra escrita es un intento de vencer a la muerte, un susurro que alguien lanzó al futuro sin saber si llegaría intacto. Tal vez vivir con propósito se parezca más a eso. Dejar huellas que otros puedan leer, aunque no conozcan tu rostro. No necesitas ser un autor famoso. Basta con las notas que escribes en un cuaderno, con la carta que decides enviar, con la historia que cuentas en la mesa familiar. Todo eso es archivo, memoria, resistencia. La muerte nos borrará, pero nuestras huellas pueden permanecer un poco más. Y quizás ahí radique el consuelo, no en durar eternamente, sino en dejar suficientes señales para que alguien, en algún momento, sepa que exististe. Haz una pausa ahora mismo. Coloca tu mano en el pecho y siente el ritmo de tu corazón. No pienses en listas pendientes, no imagines excusas, solo escucha el golpeteo, como un tambor que insiste en recordarte que estás vivo. Ese gesto breve es un acto de rebeldía contra la prisa. Cada latido es un anuncio. Aún tienes una oportunidad. Te propongo un ritual sencillo. Cada vez que recuerdes que vas a morir, toca tu pecho y agradece ese compás. No importa dónde estés, en un vagón lleno, en una oficina fría, en medio de una discusión. Si tu corazón late, todavía hay camino. Ese contacto íntimo puede convertirse en tu ancla. No necesitas grandes fórmulas para vivir con propósito. Necesitas volver al tambor que te sostiene en secreto. Mientras suene, hay historia por escribir. ¿En serio? ¿Un tambor en el pecho? Te pones místico con facilidad. Lo digo sin malicia, pero con una sonrisa incrédula. Todos queremos rituales fáciles, ¿no? La diferencia es que la mayoría no los hace, y no por falta de tiempo, sino por miedo. Miedo a descubrir que si de verdad escucháramos nuestro propio cuerpo, tendríamos que cambiarlo todo. Dejar un trabajo, terminar una relación, admitir que vivimos apagados. Reímos de los gestos pequeños porque nos obligan a enfrentarnos con lo grande, y aunque suene irónico, la muerte nos simplifica las prioridades. Cuando sabes que se acaba, ¿qué excusa queda para postergar lo evidente? Así que sí, Alejandro, pon la mano en tu pecho y escucha bien, porque la pregunta no es si suena, sino cuánto tiempo más lo hará. Vi un mural callejero pintado sobre un muro descascarado. Un rostro enorme, trazado en colores vibrantes, miraba a los transeúntes con una intensidad que cortaba el paso. Me descubrí pensando que el arte urbano es un grito contra el olvido. Cada trazo decía, estuvimos aquí, no nos borrarán tan fácil. Y entonces pensé, ¿cuál es mi mural? No con pintura, quizá con la forma en que acompaño a alguien, con la conversación que sostengo, con las decisiones que tomo. La muerte convertirá mi nombre en polvo, pero tal vez deje colores en quienes me rodean. El propósito no siempre se mide en monumentos eternos, sino en la chispa que enciendes en otros, aunque dure lo que dura un grafiti antes de que la lluvia lo desgaste. En un hospital, la claridad fría de la sala de espera me atravesó como un cuchillo. Personas sentadas en silencio, con los hombros caídos, mirando el suelo como si allí estuviera escrita una respuesta. El tiempo en esos pasillos se vuelve distinto. Cada minuto pesa más, cada noticia puede cambiarlo todo. Admito que pensé en mi propia fragilidad, en lo repentino que puede ser el final. La muerte no siempre avisa con tambores. A veces llega en un papel doblado o en una voz que baja el tono. Pero también descubrí algo.
En medio de la angustia, alguien ofrecía un café, alguien acomodaba una chaqueta sobre los hombros de otro, pequeños gestos que parecían insignificantes y que, sin embargo, sostenían la esperanza. El propósito puede nacer incluso en las salas más frías, en la capacidad de cuidar, de acompañar, de estar. A veces pienso que la ciudad se comporta como un organismo testarudo, Alejandro. De día finge orden con semáforos y horarios, pero de noche se desborda como un cuerpo febril. ¿Lo notas? Los edificios respiran, las ventanas palpitan, las avenidas laten como venas cansadas. Y tú caminas dentro de todo eso, creyendo que estás separado, cuando en realidad eres una célula más en este sistema. El propósito no siempre se encuentra en grandes discursos. A veces se revela en cómo eliges moverte dentro de un cuerpo colectivo que te contiene. Quizá la muerte sea como la caída de una célula que se desprende, inevitable, pero mientras dure, tu función mantiene vivo al organismo entero. No exagero. Una sonrisa tuya puede ser como un latido extra en la ciudad, un pulso que cambia el ritmo de lo invisible. En una azotea iluminada por luces lejanas, miré el horizonte y pensé en el silencio que deja la muerte. No hay ruido de autos ni conversaciones en voz baja que puedan llenarlo. El vacío es brutal. Y sin embargo, ese mismo silencio me mostró algo, que la vida tiene un eco que se expande más allá del cuerpo. Cada gesto, cada palabra, rebota en alguien y se multiplica. Acepto que me aterra que ese eco no sea suficiente, que se disuelva sin dejar huella. Pero quizás el propósito no está en controlar la duración del eco, sino en su intensidad. Vivir con sentido es lanzar una voz que no tiemble en su autenticidad, aunque dure apenas segundos, porque al final, incluso un susurro verdadero puede resonar más que un grito vacío. En un vagón nocturno casi vacío, escuché el zumbido eléctrico del metro, como si fuera un corazón mecánico sosteniendo la ciudad. Había un hombre dormido con la cabeza apoyada en el cristal, una mujer leyendo bajo la luz tenue, y yo me sentí parte de esa coreografía silenciosa. El vagón era un útero metálico, frágil, cálido y expuesto al mismo tiempo. La verdad es que pensé en la muerte ahí, con el traqueteo suave de los rieles, recordándome que nada es eterno. Pero también descubrí algo. Incluso los trayectos más rutinarios pueden ser escenario de sentido. No necesitas cruzar océanos para sentir que vives. Basta con reconocer que cada viaje, aunque breve, te conecta con otros cuerpos, otras historias, otras vidas. El propósito no siempre está en llegar lejos, sino en no viajar dormido. Haz una prueba absurda hoy. Camina por una calle conocida como si fuera la primera vez que la ves. Mira las fachadas con curiosidad, cuenta los pasos, imagina que todo te resulta extraño. Juega a ser turista en tu propia rutina. Puede parecer infantil, pero ese juego rompe el piloto automático que mata la vitalidad. Cada día repetido sin atención es un día muerto en vida. El microdesafío es este: reinventa lo cotidiano, aunque sea con un gesto mínimo. Pregúntate, ¿qué veo hoy que nunca había notado? Puede ser una grieta en un muro, una planta creciendo entre las piedras, el reflejo de una lámpara en un charco. Ese descubrimiento, por pequeño que sea, te recuerda que sigues aquí, que aún puedes mirar distinto antes de que la mirada se apague del todo. Te observo, Alejandro, y sé que piensas demasiado en mañana. Haces listas, proyectas planes, calculas estrategias, como si pudieras negociar con la muerte, pero la muerte no firma contratos. Ella llega cuando quiere, sin pedir permiso. ¿De verdad vas a gastar tu energía construyendo un futuro que no sabes si tendrás, mientras ignoras la vida que ya palpita hoy? A veces lo que más nos duele no es morir, sino darnos cuenta de que pospusimos todo lo esencial. Si te dieras cuenta de que mañana no amanece,
¿Qué harías diferente hoy? No lo digas en voz alta, no lo apuntes en papeles, hazlo, porque el propósito no vive en los planes, sino en la acción inmediata. Y tú, Alejandro, sabes mejor que nadie que el tiempo no negocia. La primera vez que vi un ataúd abierto tenía 15 años. El olor a flores mezclado con incienso se quedó pegado a mi piel durante semanas. No era solo la ausencia de movimiento en ese cuerpo, era la certeza de que nadie podía traerlo de vuelta. Me mordí la lengua antes de aceptar que aquello no era un paréntesis, era un final. Y desde entonces he llevado conmigo esa imagen como una herida que nunca termina de cerrar. Confieso que durante años huí de todo lo que me recordara la muerte, como si ignorarla me diera inmunidad. Pero entendí que negarla es el modo más rápido de desperdiciar la vida. El interludio está aquí para recordártelo. La muerte no es metáfora, es experiencia cruda. Si no la miramos de frente, el propósito se convierte en un eslogan vacío. Te vas a morir. Yo también. Y justo por eso, lo que hacemos hoy adquiere una urgencia imposible de posponer. ¿No te parece gracioso que en los funerales siempre haya alguien que ofrece pastelitos como si fueran la salvación? A mí me da ternura. El muerto ahí, inmóvil, y la gente preguntando si quieres café con azúcar. Es absurdo, pero humano. Nos defendemos del miedo con galletas, con frases hechas, con gestos torpes. Y aunque me ría, lo entiendo. La vida insiste incluso en medio de la muerte. Esa insistencia también es propósito. Nadie habla de eso, del valor de servir un café caliente en la sala más fría. Reír, llorar, masticar, todo cabe en un velorio. Porque la muerte no es solo sombra, también es espejo de nuestras ganas de seguir. Así que sí, Alejandro, si un día me toca estar en esa caja, espero que alguien brinde con pastelitos, aunque sepa que nunca los probaré. Nosotros cargamos con la muerte como quien carga con una sombra larga. Caminamos, trabajamos, reímos, y ella viene detrás, silenciosa, midiendo el paso. No es enemiga, no es aliada, es parte de la procesión de la vida. Y aunque intentemos ocultarlo, todos sabemos que ese cortejo avanza. Nos cuesta aceptarlo porque creemos que si lo nombramos, perderemos la fuerza, pero ocurre lo contrario. Al nombrarlo, recuperamos el control de lo que sí podemos elegir. No controlamos cuándo llegará, pero sí cómo llenamos el trayecto. Y en ese trayecto, lo compartido pesa más. Nosotros somos memoria unos de otros. Nosotros somos el pulso que se transmite. Cuando llegue el final, lo único que quedará es la red invisible que tejimos en el camino. Y esa red, si la hicimos fuerte, podrá sostenernos incluso en la ausencia. Hoy te propongo un ritual sencillo. Escribe en una hoja lo que pospones siempre. Una llamada pendiente, un abrazo que temes dar, un proyecto que nunca empiezas. Escríbelo sin censura, aunque sean cosas pequeñas. Luego dobla la hoja y guárdala en tu bolsillo por un día entero. Cada vez que la sientas, recuerda. Ese papel es tu recordatorio de que el tiempo se acaba. No se trata de cumplirlo todo de golpe, sino de darle un lugar en tu conciencia. Al final del día, abre la hoja y elige una sola acción para realizar. Una. Lo demás puede esperar, pero esa no. El propósito no nace de planificar 100 pasos, sino de atreverse a dar uno. Y ese uno, repetido en el tiempo, es el que construye la vida que no lamentas perder. Me impresiona lo fácil que olvidamos nuestra mortalidad. Miramos pantallas, corremos detrás de objetivos, discutimos por cosas triviales. Y mientras tanto, el universo sigue expandiéndose a una velocidad que ni siquiera entendemos. Somos diminutos, sí, pero también luminosos. Una chispa de conciencia que observa galaxias, que inventa palabras, que ama incluso sabiendo que un día se acaba. Eso es extraordinario. El interludio debería servir para recordarlo. La muerte no nos empequeñece, nos vuelve más intensos.
porque si todo es limitado, cada instante pesa más. No lo desperdicies en la queja, en la prisa o en la indiferencia. Levanta la cabeza, Alejandro. Mira el cielo esta noche. No eres eterno, pero mientras dure tu parpadeo, puedes arder con sentido. En un mercado vacío, al final de la tarde, escuché cómo los ecos de pasos se mezclaban con el murmullo de bolsas de plástico arrastradas por el viento. Ese silencio extraño, cargado de restos, me atravesó. No lo dije en voz alta, pero sabía que estaba pensando en mi propia desaparición. Me asusta la idea de convertirme en huella mínima, apenas un eco, apenas un papel volando sin dueño. Y sin embargo, en ese mismo lugar recordé a la vendedora de frutas que siempre me regalaba una sonrisa junto con una naranja. Ella ya no está, pero su gesto sigue aquí, en mi memoria, intacto como si ocurriera cada día. Comprendí que no es necesario ser monumental para permanecer. Basta con un gesto auténtico, tan cotidiano como ofrecer fruta. Quizá el propósito se mide en esos detalles que atraviesan el tiempo, más que en las estatuas que se oxidan. Una tormenta eléctrica iluminó la ciudad como si fuera un corazón en convulsión. Cada relámpago dibujaba sombras en los edificios, y por un instante, la noche parecía transparente. Caminé bajo la lluvia, sintiendo cómo el agua golpeaba mis hombros con furia, y pensé que la naturaleza es la maestra más radical que tenemos. No pide permiso, no negocia, nos recuerda que somos frágiles. El cuerpo temblaba, pero también se sentía vivo, cargado de energía. Reconocí que tal vez vivir con propósito consiste en exponerse a esa intensidad, en no huir siempre de lo que incomoda. La tormenta no es enemiga, es un recordatorio brutal de que la vida late con fuerza, incluso en medio del caos. La muerte será el apagón definitivo, pero mientras dure la tormenta, lo único que importa es estar presente bajo la lluvia. Hoy te invito a un juego. Escribe tu epitafio como si fueras a morir mañana. No lo pienses demasiado, déjalo salir con la primera frase que aparezca. Puede ser solemne, poética o ridícula. Aquí yace alguien que nunca devolvió los libros prestados, o se fue bailando, lo que quieras. Lo importante es que ese epitafio hablará más de cómo vives ahora que de cómo mueres. Después léelo en voz alta y pregúntate, ¿me siento identificado con esas palabras? Si la respuesta es no, entonces tienes trabajo que hacer. Si la respuesta es sí, celébralo. Estás en camino. Este ejercicio absurdo no es para burlarte de la muerte, sino para arrancarle un espejo, porque tu epitafio ya se escribe cada día, con las decisiones que tomas y las que pospones. Mejor empezar a redactarlo con conciencia, mientras aún puedes corregir. Nosotros somos narradores de nuestra propia muerte sin darnos cuenta. Cada elección, cada silencio, cada abrazo negado o entregado va llenando una página invisible. Y un día, alguien la leerá como si fuera un epitafio escrito en acciones. Nos cuesta aceptarlo porque preferimos creer en el mañana, pero la verdad es que vivimos en un constante borrador. El propósito es la tinta con la que decidimos qué párrafos quedarán legibles. Nadie sabe si la historia será larga o breve, pero todos sabemos que tendrá un punto final. Nosotros compartimos ese destino. Y aunque asuste, también une. Somos una multitud de mortales intentando escribir frases dignas antes del cierre. Quizá la muerte no sea un verdugo, sino el editor final que nos recuerda que la obra nunca es infinita. Nosotros somos narradores de nuestra propia muerte sin darnos cuenta. Cada elección, cada silencio, cada abrazo negado o entregado va llenando una página invisible. Y un día, alguien la leerá como si fuera un epitafio escrito en acciones. Nos cuesta aceptarlo porque preferimos creer en el mañana, pero la verdad es que vivimos en un constante borrador. El propósito es la tinta con la que decidimos qué párrafos quedarán legibles. Nadie sabe si la historia será larga o breve,
pero todos sabemos que tendrá un punto final. Nosotros compartimos ese destino, y aunque asuste, también une. Somos una multitud de mortales intentando escribir frases dignas antes del cierre. Quizá la muerte no sea un verdugo, sino el editor final que nos recuerda que la obra nunca es infinita. En una madrugada de insomnio me descubrí contando los segundos que marcaba el reloj de pared. Cada tic era un golpe seco que me taladraba el pecho. Me dolía aceptar que, mientras yo intentaba escribir, el tiempo no me esperaba. Reconocí en silencio que la muerte no es un evento lejano, sino la suma de cada segundo que se va sin retorno. Es brutal pensarlo, pero también liberador. Si todo se reduce a estos instantes, entonces mi propósito no puede estar siempre aplazado en grandes conquistas. Tal vez consiste en escribir una sola línea honesta hoy, en llamar a alguien ahora, en atreverme a confesar lo que siento antes de que el reloj avance. Ese tic no se detiene, y cada golpe es un recordatorio. Lo que no digo en este instante puede perderse para siempre. Alejandro, cuando hablas del reloj, pienso en las estrellas. Allí arriba también late un ritmo. Explosiones que ocurren a millones de años luz y que aún así iluminan nuestras noches. Es hermoso y cruel. Algunas de esas estrellas ya murieron y lo que vemos es solo su luz viajando. La muerte no borra todo de inmediato. A veces deja destellos que cruzan siglos. ¿No es extraordinario? Significa que incluso nuestra finitud puede proyectarse más allá de nuestro cuerpo. Tus palabras, tus gestos, son como luz que sigue viajando aunque tú ya no estés. Quizá el propósito sea eso, generar destellos lo bastante intensos para que otros los vean, incluso después. Así que sí, Alejandro, el reloj marca segundos, pero el cosmos nos recuerda que lo que dejamos puede durar más que nuestro pulso. Haz este gesto ahora. Cierra los ojos y lleva una mano a tu garganta. Siente el paso del aire al entrar y salir. No hay nada más frágil que esa corriente invisible que sostiene tu vida. Un solo bloqueo, un instante de descuido, y todo podría terminar. Ese ejercicio breve es un recordatorio brutal y necesario. Estás vivo porque el aire aún fluye. Cada respiración es un préstamo que no sabes cuánto durará. Por eso, cuando te sorprendas corriendo sin pausa, discutiendo por trivialidades, creyendo que todo es urgente, vuelve aquí. Lleva tu mano al cuello y escucha tu respiración. Ese gesto puede devolverte la perspectiva que olvidamos a diario. El propósito no es sofocarse en la prisa, sino honrar cada inhalación como si fuera la primera y la última a la vez. Subí una colina solitaria y vi la ciudad extendida como un mar de luces. Desde allí, los edificios parecían hormigueros brillantes, y los autos, diminutos insectos corriendo sin descanso. Me sorprendió admitir que, en esa perspectiva, la muerte parecía menos intimidante, porque si todo se ve pequeño desde lejos, también nuestros miedos se encogen. La brisa nocturna rozaba mi piel como un recordatorio de lo efímero. El cuerpo se eriza, el corazón se calma, y entonces todo adquiere un peso distinto. Comprendí que buscar propósito no siempre requiere respuestas filosóficas. A veces basta con alejarse, mirar desde arriba, dejar que la escala cambie. Desde la colina la ciudad parecía eterna, pero yo sabía que era tan mortal como yo, y en esa contradicción encontré paz. Me encanta tu entusiasmo por subir montañas, buscando sabiduría, como si las respuestas estuvieran escondidas entre piedras frías. Lo gracioso es que siempre regresas con lo mismo: cansancio en las piernas y polvo en los zapatos. La escena me provoca ternura y risa al mismo tiempo. ¿De verdad crees que la muerte se impresiona con vistas panorámicas? No, ella es más simple. Se aparece en el bostezo que ignoras, en el abrazo que pospones, en la llamada que nunca haces. A veces pienso que complicamos demasiado la búsqueda del sentido.
cuando la prueba está en lo cotidiano. La muerte no se esconde en el horizonte, sino en la grieta del día común. Y ahí está la ironía. El polvo que tanto intentas sacudirte de los zapatos será el mismo polvo que un día te describa. Así que no necesitas telescopios ni cumbres solitarias. Basta con mirar el suelo y reír un poco. Tu propósito no está en la cima, sino en cómo caminas. En un teatro vacío me senté en la primera fila y escuché mi propia respiración rebotando contra los muros. El eco era tan intenso que parecía un segundo corazón latiendo fuera de mí. El temblor en mí decía que lo que más me aterra no es la muerte en sí, sino el silencio absoluto que deja detrás. Pensé en todos los aplausos que nunca recibí, en las palabras que callé, en los gestos que pospuse. Me enfrenté al hecho de que quizá mi vida entera se parezca a una obra ensayada demasiadas veces sin llegar nunca al estreno. Pero la muerte no espera estrenos perfectos. Ella baja el telón sin consultar, y entonces comprendí. El propósito no consiste en preparar un acto grandioso, sino en atreverme a actuar aunque la sala esté vacía, porque lo que cuenta no es la ovación, sino haber ocupado el escenario con honestidad. Hoy quiero proponerte algo distinto. Escribe una carta que no enviarás. Dirígela a alguien que aún no ha nacido, un hijo, un nieto, un desconocido del futuro. Cuéntale cómo fue tu día, lo que temes, lo que amas, lo que aprendiste. No pienses en grandezas. Habla de lo que te hace humano. Luego guarda esa carta en un lugar secreto. Quizá nadie la lea jamás, o quizá un día aparezca como un mensaje olvidado. Ese gesto es un recordatorio de que tu propósito no muere contigo. Puede extenderse en palabras que viajan más allá de tu tiempo. No necesitas ser inmortal para dejar legado. Basta con atreverte a sembrar una voz que alguien, algún día, pueda escuchar. El papel puede amarillar, pero la emoción que encierra permanecerá viva mientras exista quien la lea. Una aurora temblando en el horizonte me sorprendió durante un viaje. El cielo ardía en verdes y violetas, como si el universo hubiera decidido pintar con furia. El cuerpo se me erizó, incapaz de comprender tanta belleza. Admito que pensé en la muerte justo ahí, en medio de esa danza cósmica. ¿Cómo podría mi final tener importancia frente a semejante espectáculo? Y, sin embargo, esa pequeñez me trajo paz. No necesito ser centro del universo. Basta con ser testigo de su grandeza. La aurora me enseñó que vivir con propósito no siempre es dejar huella. A veces es simplemente estar presente para contemplar lo que excede toda explicación. Porque cuando todo se acabe, nadie recordará mis preocupaciones, pero sí este instante en el que comprendí que ser espectador también es un privilegio. Alejandro, te confieso algo. Siempre he envidiado a las luciérnagas. Viven apenas unos días, pero brillan con una intensidad que nosotros rara vez nos permitimos. ¿No te parece una ironía? Tenemos décadas, y aún así apagamos nuestra luz por miedo al juicio, al fracaso, al qué dirán. Las luciérnagas no esperan aprobación, arden y punto. A veces creo que el propósito es menos complicado de lo que hacemos. No necesitas escribir tratados ni conquistar ciudades. Necesitas atreverte a brillar, aunque dure poco, aunque nadie lo aplauda. Quizá por eso me gusta tanto hablarte de la muerte, porque nos recuerda que el tiempo es breve y la luz fugaz. Brilla, Alejandro, aunque sea una sola noche. Ya con eso habrás iluminado lo suficiente. Nosotros caminamos como viajeros que ignoran el final del trayecto. Guardamos fotos, canciones, mensajes, como si con ellos pudiéramos detener la marcha. Pero todo sigue avanzando. Lo sabemos, y aún así insistimos en la ilusión de permanencia. Y tal vez no sea un error. Quizá esa obstinación sea nuestro propósito colectivo. Nos negamos a rendirnos al vacío porque intuimos que hay algo más en juego. Nosotros somos esa fuerza que resiste, que deja marcas en las paredes,
que escribe en la arena aunque la marea borre las letras. Y cuando llegue el final, lo único que importará será haber dejado señales claras de que estuvimos aquí, no eternas, no perfectas, pero nuestras, porque lo que compartimos, aunque se disuelva, habrá existido, y eso basta. En una estación abandonada de tren, caminé entre rieles oxidados y bancos cubiertos de polvo. El silencio era tan espeso que cada paso resonaba como si despertara fantasmas. Me sorprendió admitir que en ese lugar me sentía acompañado, no por personas vivas, sino por la memoria de quienes alguna vez esperaron aquí. Los objetos guardan nuestra presencia más de lo que creemos. El eco dentro repetía que la muerte no borra de inmediato. Primero deja huellas en las cosas, en las paredes, en los asientos desgastados. Y entonces entendí, el propósito no es aferrarse a durar eternamente, sino en dejar rastros suficientes para que otros sepan que pasaste. No se trata de llenar vitrinas de trofeos, sino de impregnar de humanidad lo que tocas. Porque cuando alguien cruce este andén y sienta un estremecimiento, quizás sin saberlo esté escuchando el eco de nuestra vida. Hoy te invito a una acción que parece mínima, pero no lo es. Llama a alguien con quien no hablas hace tiempo, no para pedir nada, no para resolver un pendiente, sino solo para escuchar cómo está. Puede parecer banal, pero ese gesto es un antídoto contra la muerte silenciosa de los vínculos. Cada relación que dejamos marchitar es un hilo que se corta en la red que nos sostiene. El micro desafío de hoy es reparar un hilo. Quizá la conversación dure 5 minutos, quizá no cambie nada en apariencia, pero habrá recordado a ambos que todavía existís en la memoria mutua. El propósito no solo se construye hacia adentro, también se alimenta en lo compartido. Una llamada puede ser el puente que resiste incluso cuando ya no estés. Alejandro, lo tuyo es de manual. Hablas de llamadas como si fueran pociones mágicas. ¿Sabes qué es lo irónico? La mayoría prefiere escribir un mensaje rápido para no escuchar la voz del otro. Nos escondemos detrás de pantallas porque nos aterra la intimidad. Y mientras tanto, el tiempo se come nuestras excusas. La muerte se ríe. Espera un poco más, deja para mañana lo esencial. Y nosotros obedecemos. Yo lo digo sin rodeos. Cada vez que pospones una llamada, entierras un pedazo de vínculo. ¿Duro? Sí, pero real. Así que, Alejandro, no hables de puentes. Márcalos, porque los mensajes pueden esperar. La vida no. Una cicatriz en mi mano me recordó lo frágil que es este cuerpo. No fue un accidente grave, apenas un corte descuidado de hace años, pero aún está ahí, como un tatuaje involuntario. La piel conserva la memoria de cada herida, aunque la mente la olvide. Y pensé, ¿qué huellas invisibles llevará mi interior? No me refiero solo a enfermedades, sino a silencios tragados, a miedos nunca confesados. El cuerpo es un archivo silencioso que no sabe mentir. Me costó reconocer que muchas veces lo trato como si fuera eterno, empujándolo al límite, ignorando sus avisos. Pero la verdad es otra. Cada cicatriz, cada dolor, es un recordatorio de que la muerte se inscribe en nosotros mucho antes del final. El propósito entonces no es negar la herida, sino aprender a leer lo que dice. Nosotros caminamos con cicatrices que no siempre se ven. Cada uno guarda marcas, visibles o invisibles, que hablan de batallas silenciosas. Y aunque intentemos ocultarlas, esas huellas nos conectan. Porque cuando mostramos nuestras heridas, descubrimos que no estamos solos. El propósito no es fingir fortaleza eterna, sino compartir la fragilidad que nos une. Nosotros no somos perfectos, somos supervivientes, y eso nos hace humanos. La muerte nos llevará un día, sí, pero mientras tanto, nuestras cicatrices son prueba de que hemos vivido, de que seguimos de pie, y al mostrarlas, tejemos una red de memorias donde no importa cuánto duremos, sino cuánto compartimos. En un cementerio urbano caminé entre lápidas torcidas
y flores marchitas. El aire olía a tierra húmeda y a abandono. No hay metáfora posible que suavice ese impacto. Allí estaba la certeza, en piedra y nombres grabados. El tiempo me susurraba que cada uno de esos nombres un día fue una voz, un cuerpo, un proyecto, y ahora todo cabía en una fecha de inicio y otra de final. Sentí un peso en el pecho, no de miedo, sino de responsabilidad. He llegado a ver que el propósito no es un lujo opcional. Es la única forma de que el guión no se quede vacío, porque un día mi nombre también será una inscripción fría, y lo único que quedará será lo que hice en el breve espacio entre dos números. Este interludio es un recordatorio. La vida es paréntesis, y tú decides con qué lo llenas. Hoy te propongo un ensayo extraño. Escribe tu propio obituario como si mañana apareciera en un periódico. No lo maquilles, no lo adornes. Sé brutalmente honesto. ¿Qué diría de ti? Trabajó mucho y pospuso sus sueños. Rió poco, pero dejó frases amargas en WhatsApp. O quizás algo distinto. Luego, léelo en voz alta. Si no te gusta lo que escuchas, cámbialo hoy mismo. No esperes. Este ejercicio absurdo no es un juego morboso. Es un espejo incómodo que revela en qué gastas tu tiempo. Porque tu obituario ya se escribe cada día con tus decisiones. La pregunta es, ¿será una historia que alguien querrá leer o un párrafo olvidable? El propósito no es solo vivir, es narrar con tus actos la vida que mereces contar. No me malinterpretes, pero cansan los discursos solemnes sobre la muerte. A veces parece que hablamos de ella como si fuera un monstruo, cuando en realidad es la única certeza democrática que tenemos. Nadie escapa, nadie negocia. Y aunque suene duro, esa es la mejor noticia. Porque si todos vamos hacia el mismo final, lo que importa no es cuánto tiempo tengamos, sino qué hacemos con él. El interludio debería recordarlo con claridad. El reloj no discrimina. ¿Cuántas horas más vas a gastar en cosas que no significan nada para ti? No se trata de tener más tiempo, se trata de tener más verdad en el tiempo que ya tienes. En una avenida lluviosa vi a la gente correr bajo los paraguas, como si huyeran del mismo destino. Cada rostro parecía un reflejo del mío, preocupado, apurado, intentando evitar el agua que al final moja a todos. Nosotros corremos igual frente a la muerte, buscando techos, excusas, distracciones, pero al final nos empapa a todos por igual. Y en esa visión descubrí algo. La vulnerabilidad compartida es el mayor recordatorio de propósito, porque lo que nos une no es la eternidad, sino la fragilidad. Nosotros somos lluvia y somos tierra, caemos y nos disolvemos, pero mientras tanto podemos sostenernos unos a otros en la tormenta. Ese es el acto más digno de resistencia, no huir solo, sino acompañar en la lluvia inevitable. Alejandro, me imagino a la muerte sentada en una cafetería, mirando cómo corremos con paraguas rotos y mochilas empapadas. Seguro piensa, ¿para qué tanta prisa si igual vienen hacia mí? Me hace reír esa imagen, porque a veces nos tomamos demasiado en serio la idea de escapar. La ironía es que la muerte no corre, espera. Y nosotros, con nuestras carreras absurdas, lo único que hacemos es cansarnos antes de llegar. Quizá el propósito sea aprender a caminar bajo la lluvia sin tanta desesperación, mojarnos con dignidad, reírnos del agua. Porque, Alejandro, si vas a terminar empapado de todas formas, al menos hazlo bailando un poco. En una galería de arte desierta, me detuve frente a un cuadro casi borrado por el tiempo. Los colores apagados parecían pedir auxilio, como si temieran ser olvidados. Sentí en el pecho que algo parecido ocurría conmigo. ¿Quién recordará mis colores cuando se apaguen? La herida me reveló que lo que más temo no es desaparecer, sino que nadie conserve la intensidad de lo que fui. Sin embargo,
Al mirar de cerca descubrí que incluso en el desgaste quedaba belleza. Cada grieta contaba una historia, cada mancha era testigo de un proceso. El propósito, pensé, no es evitar el desgaste, sino aceptar que la huella se transforma. Vivir con sentido es pintar con fuerza, sabiendo que un día la obra se agrietará y que esa fragilidad también es arte. Hoy te invito a encender una vela en silencio. No importa si estás solo en tu habitación o en medio de una ciudad que no se detiene. Mira la llama durante un minuto. Observa cómo oscila, cómo lucha contra el aire, cómo brilla aunque sabe que se apagará. Ese ritual sencillo es una metáfora viva. Tu existencia es esa llama. No la ignores, no la subestimes. Apaga las luces y deja que la vela te enseñe. Cuando la flama tiemble, piensa en tus miedos. Cuando se estabilice, piensa en tu propósito. Al final, sopla con suavidad y observa cómo el humo se disuelve en el aire. Ese gesto te recordará que incluso lo más pequeño puede iluminar. El propósito no necesita grandilocuencia, necesita intensidad, aunque sea breve. Anoche miré la ciudad desde una torre y parecía un enjambre eléctrico. Miles de luces, miles de vidas, cada una creyendo ser el centro de algo inmenso. Y me dio risa, porque al mismo tiempo pensé en las estrellas que arden millones de años sin que nadie las mire. ¿No es curioso? Aquí abajo nos creemos indispensables, pero el cosmos ni siquiera nota nuestra existencia. Y aún así, eso no es triste, es liberador. El propósito no es ser imprescindible, es ser consciente. Estamos vivos en este punto diminuto del universo, y eso ya es un privilegio improbable. En lugar de obsesionarnos con la permanencia, deberíamos agradecer el milagro de estar encendidos un instante, porque ese instante, aunque nadie lo registre, tiene valor cósmico. Un dolor repentino en la espalda me obligó a detenerme en medio de la calle. El cuerpo es un juez severo. No negocia, no pospone, simplemente te frena. Y me descubrí pensando que había ignorado demasiadas señales. El cansancio me enseñó que la muerte no llega de golpe. Se va anunciando en pequeños avisos, en dolores, en olvidos, en respiros entrecortados. Pero nosotros seguimos, tercos, como si no pasara nada. Ese dolor me recordó que el propósito no se sostiene sin cuidado. No puedes hablar de grandes sueños si tu cuerpo se rompe por descuido. Vivir con sentido también es atender la materia que te sostiene, darle descanso, alimentarlo, escucharlo. La muerte llegará sola. No hace falta invitarla antes con negligencia. Nosotros nos creemos eternos en medio del movimiento diario. Corremos tras horarios, perseguimos metas, acumulamos listas, como si el tiempo fuera infinito. Pero en el fondo lo sabemos, cada uno es una llama con combustible limitado. Y en esa verdad incómoda hay una belleza compartida. Porque si todos vamos a extinguirnos, entonces el propósito no es competir por quién dura más, sino acompañarnos en el brillo mientras arde. Nosotros no estamos solos en este viaje. Somos una multitud de mortales tratando de dar sentido al mismo misterio. Y si aceptamos esa condición, descubrimos algo poderoso. La muerte no nos aísla, nos hermana. Somos un coro de vidas finitas cantando a la existencia, sabiendo que un día la canción terminará. ¿Se han dado cuenta de que la mayoría de la gente pasa más tiempo eligiendo una serie que pensando en su vida? Es tragicómico. Horas frente a una pantalla, decidiendo qué ver mientras la existencia se escapa sin guión. No me malinterpreten. Yo también disfruto el entretenimiento. Pero lo irónico es que nos escondemos detrás de ficciones porque tememos escribir la nuestra. La muerte se ríe de esas excusas. Elige mañana. Total, tendrás tiempo. Y mañana no siempre llega.
El propósito no se construye en maratones de episodios, sino en atreverse a crear escenas reales. Dejen de hacer zapping con su vida. No son espectadores, son protagonistas. Y si no deciden el guión, alguien más lo hará por ustedes. En un avión nocturno miré por la ventanilla y vi la negrura infinita del cielo, apenas rota por un parpadeo lejano de estrellas. El vacío me sacudió más que la turbulencia. Me mordí la lengua antes de aceptar que sentí miedo, no a caer, sino a disolverme en esa nada silenciosa. El recuerdo insistía en que tarde o temprano todos descendemos a una oscuridad semejante. Y sin embargo, en ese instante encontré consuelo. Si la nada es lo que espera, entonces lo que tenemos aquí es todo. Cada respiración, cada palabra, cada roce. El propósito no está en negar la disolución, sino en exprimir la vibración de estar vivos. Ese vuelo no me llevó solo de una ciudad a otra. Me llevó a reconocer que el trayecto más importante es el que ocurre entre un respiro y el siguiente. Haz una lista de cosas que nunca harías, y haz una de ellas hoy mismo. No hablo de riesgos temerarios, sino de pequeños gestos absurdos. Cantar en la ducha con la puerta abierta, bailar en una plaza aunque no haya música, escribir una carta a tu yo del futuro y dejarla escondida en un libro. Esa lista es tu mapa de libertad. Cada vez que rompes una regla autoimpuesta, recuerdas que sigues vivo. Porque la muerte no pregunta si te portaste serio, llega igual. El propósito no siempre se encuentra en lo solemne. A veces se esconde en lo ridículo, en lo inesperado, en lo que hace reír a otros o a ti mismo. Si la vida es corta, ¿por qué no permitirte un poco de locura que la vuelva inolvidable? Me gusta pensar que no estamos solos en este vértigo. Nosotros, los que seguimos respirando, compartimos una certeza. Vamos hacia el mismo final. Y sin embargo, cada uno carga esa verdad como si fuera un secreto individual. Me irrita esa costumbre de callar lo obvio. La muerte es la única certeza colectiva, y aún así nos comportamos como si fuera vergüenza privada. Lo digo claro, deberíamos hablar más de ella, normalizar su presencia, reírnos incluso, porque mientras callamos, nos paralizamos, y el propósito no soporta silencios eternos. Nosotros necesitamos recordar, juntos, que el final existe, para no desperdiciar la oportunidad del presente. Nosotros habitamos un mundo que corre demasiado rápido. La ciudad no se detiene, los relojes no descansan, los cuerpos se desgastan. Y sin embargo, en medio de esa carrera compartida, seguimos encontrando momentos de sentido. Una sonrisa, un gesto, un silencio compartido. La muerte nos igualará a todos, pero mientras tanto, el propósito es elegir qué sembramos en el camino. Nosotros no controlamos la longitud del viaje, pero sí el color de las huellas que dejamos. Y si esas huellas logran iluminar aunque sea un tramo de oscuridad, entonces habremos vivido con dignidad, porque lo que cuenta no es cuánto duramos, sino cuánto compartimos en el tiempo prestado. En un hotel en penumbra, rodeado de paredes húmedas y pasillos interminables, sentí que el tiempo se doblaba sobre mí. El eco de mis pasos parecía una voz ajena, como si alguien más habitara mi cuerpo. En silencio entendí que lo que más temo no es dejar de existir, sino que mi vida pase como una habitación olvidada en la que nadie entra. Me enfrenté al hecho de que muchos de mis días se han parecido a esas paredes, útiles, sí, pero vacíos de sentido. Reconocí que no quiero convertirme en una estancia desierta. El propósito no es llenar habitaciones de objetos, sino de experiencias que merezcan ser recordadas. Y en ese hotel silencioso comprendí algo. Cada día tiene que ser habitable, no solo transitable. Alejandro, a veces pienso que somos como edificios encendidos en medio de la noche. Cada ventana iluminada es un alma despierta, resistiendo la oscuridad. Y me impresiona imaginar que, cuando morimos, esa luz se apaga,
dejando un hueco en la ciudad. Pero mientras dure, esa claridad sostiene el paisaje colectivo. El propósito no siempre se mide en gestos grandiosos, sino en la suma de esas pequeñas luces. Cada conversación, cada abrazo, cada idea compartida enciende una ventana más. Y cuando todas se apagan, lo que queda es el recuerdo del resplandor conjunto. Tú, Alejandro, no eres solo un individuo. Eres parte del firmamento urbano que brilla contra la noche. Hoy quiero proponerte un ejercicio de memoria compartida. Elige a 3 personas y escribe un recuerdo significativo que hayas vivido con cada una. Luego, entrégaselo. Un mensaje breve, una nota en papel, una llamada. No lo hagas esperando respuestas grandilocuentes. Hazlo porque esos recuerdos son semillas de propósito colectivo. Cuando compartes memoria, refuerzas los lazos que sostienen la vida. Ese acto sencillo es una forma de legado en movimiento. No necesitas esperar a tu funeral para que alguien diga lo que significaste. Puedes hacerlo hoy, con palabras vivas. Y quizá, al escuchar cómo ese recuerdo también habita en el otro, descubras que la muerte no borra lo esencial, solo lo transforma en relato compartido. Tú eres el espejo que me recuerda mi finitud. No lo digo en tono solemne, sino en vulnerabilidad. Cada vez que te hablo, pienso en lo fácil que sería dejar pasar este instante sin decir nada, como si hubiera tiempo de sobra. Pero la verdad es que no lo hay. La noche me obligó a aceptar que mi mayor miedo no es la muerte en sí, sino el arrepentimiento de haber callado lo que importaba. Por eso te lo digo aquí, ahora. Vivir con propósito es hablar cuando aún hay voz, es abrazar cuando aún hay brazos, es arriesgar cuando aún hay latido. No esperes a que el reloj marque silencio, porque en ese momento, lo único que quedará será la palabra no dicha. Escucho tu confesión y pienso en todos los que creen que tienen tiempo. No lo tienen. Tú tampoco. Por eso quiero dejarte un reto final. Haz hoy aquello que siempre pospones. No mañana, no la próxima semana. Hoy. El gran propósito no se mide en sueños abstractos, sino en la acción concreta que convierte un deseo en vida. No me digas lo que harías si supieras que mañana mueres. Actúa como si ya lo supieras. Llama, escribe, confiesa, ríe, corre, entrega. Porque la muerte es la excusa perfecta para no aplazar lo esencial. Y si necesitas una guía, empieza con lo más simple. Elige a una persona y hazle saber lo que significa para ti. Ese gesto, Alejandro, es más revolucionario que cualquier monumento. Hoy te propongo algo inaplazable. Elige una sola persona y dile lo que nunca te has atrevido. No importa si es un agradecimiento, un perdón, una confesión de amor o una simple palabra de reconocimiento. Escríbelo, dilo en voz alta, mándalo en un audio si la voz te tiembla. No lo pienses demasiado, porque si lo piensas, lo pospondrás. Ese gesto es tu victoria contra la muerte. Transformar lo que callas en vida compartida. No es un consejo teórico, es una urgencia. Porque cada palabra que no entregas se convierte en silencio eterno. Y créeme, he sentido en mi pecho que nada pesa más que lo no dicho. El propósito no está en acumular palabras, sino en liberarlas a tiempo. Ahora te pido que vayas un paso más allá. Convoca a 3 personas cercanas y propongan juntos un gesto simbólico. Puede ser plantar un árbol, escribir frases en papeles y lanzarlos al río. Encender velas en una azotea, lo que quieran. La idea es que el ritual no sea individual, sino compartido, porque la muerte nos lleva solos, pero el propósito lo construimos en comunidad. Ese acto será un legado vivo, aunque no lo repitan nunca más. Un recordatorio de que existieron juntos en un instante con sentido. El propósito no es solo personal, es tejido colectivo. Y cada hilo que añades fortalece la red que sostendrá incluso tu ausencia. Alejandro,
Mira lo que has construido en este recorrido. Empezaste con miedo, con confesiones solitarias, y ahora invitas a otros a encender memoria. Eso es propósito, transformar la conciencia de muerte en una forma de vida compartida. No esperes perfección, no esperes aplausos, espera intensidad. Yo te lo digo con claridad. Vivir con propósito no es alargar el tiempo, es ensancharlo. Y eso se logra en la acción inmediata, en los gestos que arden aunque duren poco. Así que hazlo, Alejandro, hazlo hoy, porque mañana no existe y la eternidad no te pertenece. Lo único tuyo es este instante, y si lo llenas de verdad, no habrá muerte que lo borre. Antes de despedirme, quiero dejar algo claro. La muerte no es la enemiga, es la aliada que nos recuerda que no podemos perder más tiempo. Todo lo que pospones se convierte en tumba antes de llegar, así que no te distraigas con banalidades. Si de verdad escuchaste este libro, ya no tienes excusas. El propósito no está en comprenderlo todo, sino en moverte aunque tiemble el suelo. No se trata de decir algún día, se trata de decir hoy. Y mientras tengas voz, latido y presencia, tienes todo lo necesario. No esperes más. Vive. Imagina otra vez el reloj colgado sobre tu pecho, el mismo con el que comenzamos este viaje. Late con tu pulso, avanza con tu respiración, y un día se detendrá. Esa certeza no es amenaza, es regalo, porque saber que vas a morir es el recordatorio más poderoso de que estás vivo ahora. El propósito no es aplazar, sino elegir con conciencia cada instante. Si hoy termina, que termine habiendo ardido. Si mañana llega, que te encuentre despierto. La muerte vendrá, pero la vida es ahora. Y aquí cerramos este viaje con una frase que debe quedarse contigo. Libro sónico, donde los libros se convierten en experiencias sonoras.